exclusivamente sexo femenino. Tenemos datos estadísticos a nivel mundial donde su incidencia es mayor, ¿no? Y donde su incidencia es menor. Vemos en Norteamérica, donde se ha hecho pues una actividad de prevención muy rigurosa. Prácticamente han disminuido la incidencia de este cáncer, que hace muchos años ha sido pues uno de los cánceres más frecuentes en la población del sexo femenino. Entonces, mientras no apliquemos una campaña de prevención o un screening en lo que es cáncer de cervix, vamos a tener siempre nosotros una incidencia alta de cáncer de cervix, muy parecido a lo que se tiene en el África o en países subdesarrollados, como vemos ahí en la estadística, ¿no? Con unos datos bastante altos en cuanto a incidencia y en cuanto a mortalidad, ¿no? Que tenemos en lo que es, miren, nosotros estamos prácticamente, vemos que el cáncer de cervix es el segundo cáncer más frecuente en la mujer, ¿no? Es decir, que nuestras campañas preventivas que estamos haciendo todavía no logran el objetivo de disminuirlo completamente la incidencia, ¿no? Por supuesto que ha mejorado en relación a los años anteriores, donde el cáncer de cervix superaba al cáncer de mama. Estaba en primer lugar dentro de los cánceres femeninos. Lo que arroja la estadística que presenta GloboCan nos habla de que las campañas preventivas sí están funcionando en cuanto a lo que es sexo mujer, ¿no? No así lo que es próstata, que evidentemente el sexo femenino masculino es el más rehuyente a las campañas preventivas. Quiere decir que se tiene que trabajar mucho con el varón para la prevención, para poder lograr disminuir el cáncer de próstata, que está en primer lugar, ¿no? No pasa también así con el cáncer de mama, que no está funcionando los programas de prevención. Quizá es más difícil aplicar prevención primaria en lo que es cáncer de mama. Fíjense ustedes que la mamografía, que es el estudio que se emplea para la prevención primaria, no está al alcance de los pacientes, ¿no? La parte privada sigue siendo muy cara, y la parte estatal, que es el Ministerio de Salud o SIS, cuenta con dos mamógrafos en la región, uno en el MINSA, que está en mi hospital, Las Mercedes, otro en MINSA Hospital Regional, ¿no? Pero ninguno de los dos funciona, es decir que estamos prácticamente sin mamógrafos hace muchos años, y evidentemente no podemos hacer pues una prevención en cáncer de mama. Si bien es cierto, los niveles 1, que son los que captan los pacientes, ¿no? Y nos refieren a los hospitales nivel 2 que tienen mamógrafos, pero están valorados. Evidentemente no se puede avanzar en el cáncer de mama bajo esa política, porque si bien es cierto, hay mucho dinero en los programas de prevención de cáncer, hay mucho dinero en juego que llegan a las regiones, ¿no? Pero que lamentablemente no son distribuidos en los hospitales para las acciones a tomar, que son la prevención primaria y secundaria. Entonces, en ese sentido, hay mucho divorcio entre la parte económica, ¿no es cierto?, y la parte ejecutiva, que somos nosotros, que no contamos pues con el mamógrafo, no contamos con el recurso necesario para poder avanzar más en la población femenina, sobre todo en lo que es cáncer de mama. En cuanto al cervix, que es el tema de hoy, pues el Papa Nicolau sí es un método más sencillo, no cuesta hacerlo, es más barato, y pues no, en todos los centros de salud tenemos siempre un espéculo, tenemos una lámina de vidrio, tenemos una espátula y tomamos muestra. No hay ningún problema, pero en lo que es cáncer de mama, sí necesitamos mayor infraestructura, mayor equipamiento, como es el mamógrafo.
tener más mamógrafos, ¿no es cierto?, en los hospitales y que estén operativos, ¿no es cierto? Nos dan uno y ya tiene más de 10 años. Entonces, como que eso prácticamente es una política, pues, bastante austera, ¿no? En el sentido que habiendo presupuesto en el gobierno regional destinado para esa área, es lamentable que podamos estar hablando en este momento de que el cáncer de mama sigue siendo bastante alto. Entonces, jóvenes, esto es política, esto es ganas de hacer, ¿no? Lo que es la tarea de nosotros médicos, y ustedes cuando tengan el programa de Serum, lo van a tener que manejar en su centro de salud y van a tener que hacer prevención primaria, secundaria, en lo que es respectivos cáncer de mama, cáncer de cervix en la mujer, que son los más frecuentes, ¿no es cierto? Tienen el bono para hacerlo y ojalá ustedes se motiven para que puedan hacer la educación, la capacitación, lo que concierne el Papa Nicolau, ¿no? Y derivar a los mamógrafos, ya sea por MINSA, y si tiene algo de dinero pueden hacer de forma privada para poder avanzar en lo que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Pero en Cervis, por favor, eso sí es fácil de hacerlo, fácil de llevar ese programa en centro de salud, así que tenemos que hacerlo nomás. Contamos con un bono adicional que se le da a todos los serunistas por ejecutar el programa de Cervis, así que es una buena iniciativa. Bien, entonces lo que concierne a nuestro país, ¿no? Las datas son bastante crueles, nos hablan de que todavía el cáncer de cervix en segundo lugar, no es cierto, el cáncer de mama en primer lugar, que son los dos cánceres más frecuentes en la mujer. Y ahí vemos cómo nuestra realidad en esa data, ¿no es cierto? Cáncer de próstata, por encima de todos los varones estamos mal en lo que es prevención. No hay una buena, digamos, iniciativa por parte del propio varón de hacerse su screening y por lo menos no hay iniciativa de los centros de salud de poder avanzar en la campaña preventiva en lo que es cáncer de próstata. Cáncer de mama todavía sigue siendo bastante alto, por debajo del de próstata, y el cáncer de cervix, ¿no? Estamos 23%, más o menos, estamos a la altura de cualquier país africano. Entonces, estamos mal en la parte preventiva, aún no sabemos utilizar el dinero que existe en la región, y bueno, hay que hacer cambios, hay que hacer cambios muy puntuales, ¿no? Que concierne a nuestra carrera, que es salud, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que asumir a veces la jefatura ahí en los centros de salud, postos donde van, y tendrán que hacer cambios dentro de la institución para poder entrar en campañas preventivas. Cuando hablamos de cáncer de cervix, jóvenes, hablamos de una parte del útero, ¿no? Es el cuello uterino. Hay que ser bien claro con las pacientes o cuando capacitamos a la gente, educamos a la gente, ellos imaginan el útero, ¿no? El útero. Y hablan así, cáncer de útero, ¿no? No, el útero, el cuerpo uterino no está afectado. Aquí lo que se afecta es el cervix, que es la parte más accesible al ojo. Nosotros vemos el cervix, lo vemos a través de la vagina, ¿no? Y por lo menos también es la parte más, si es accesible, está en más contacto con gérmenes como bacterias, como parásitos y virus, ¿no? Es por eso que la génesis del cáncer del cuello uterino tiene que ver con la sobrecarga viral, ¿no? El virus papiloma, que es el que ataca justamente esa zona y hace daño, desde una cervicitis hasta verrugas, papilomas, condilomas, hasta el cáncer de cervix. Entonces, ojo, cuando uno habla de cáncer de cervix, educa, hay que hablar que es el cuello, esa partecita que es la que está accesible al ojo a través de la vagina. Entonces, es una manera más clara de hablar y nos puedan entender nuestros pacientes.
El cáncer de cervix, jóvenes, ya está prácticamente relacionado, vinculado a un virus, ¿no? Que es el virus papiloma. El papilomavirus está muy vinculado a esta patología. Por lo tanto, jóvenes, tenemos que hablar de prevención. ¿Cómo hacemos que nuestra paciente no entre en contacto con el virus? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para levantar el estado inmunológico de la paciente para que luche contra esta carga viral, ¿no? Porque no hay tratamiento para los virus. El virus no necesita antibióticos, no hay nada, ni cremas, ni nada que pueda atacar al virus. Solamente su estado inmunológico. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en esa parte, ¿no? De capacitar, de orientar a la mujer a cómo tiene que prevenirse, ¿no? Saber en primer lugar que el cáncer obedece a lo que es la carga viral, ¿no? El papilomavirus. Y que existe una vacuna para poder prevenirla, ¿no? Para poder evitarla, ¿no? Y esa vacuna se aplica en la etapa escolar. Hay que capacitar a los padres, que son los que tienen que entender que esa vacuna le va a hacer bien, ¿no? Hay colegios, instituciones que todavía hay una cantidad de padres de familia que se oponen a la vacunación, así como ahora que vemos que hay más de 48.000 personas que han evadido la vacunación, o la segunda dosis, porque tienen temor a la vacuna, ¿no? Así pasa también en los colegios. Los directores presentan una lista de una población de niñas que no desean vacunarse porque los padres no firman el consentimiento informado. Entonces se tiene que trabajar muchísimo con tu comunidad, con tu población femenina que tengas ahí. Se tiene que trabajar muchísimo para crear actitudes, ¿no? No solamente lanzar pues una charla de lo mejor posible con tu proyector, con tus dibujos y con tus videos, no. Sino que tienes que pensar que tienes que llegar a ellos y hacer cambios de su actitud. Esa es la idea. De toda la charla es lograr cambios actitudinales. ¿Cómo la haces para poder lograr ese cambio? ¿Cómo la haces, no? Entonces, no es cuestión de salir, dar una capacitación, anotar, he reunido a 100, 200 personas, las he educado, no. Sino, ¿qué cantidad de esa población le has cambiado ese shape para capacitar, para que te entiendan lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es de qué manera te han entendido el mensaje para que ellos lo ejecuten, lo realicen, que sería lo ideal, ¿no? Cómo ellos lo han entendido y lo practiquen, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cáncer de virus papiloma, ¿no? Este virus, desde que toma en contacto con el endocervix y con el endocervix y con el exocervix, ¿cierto? Hay que ver que es un epitelio cilíndrico ciliado. Es un epitelio que no es diferente al epitelio vaginal, que es un epitelio estratificado. Sabemos que el epitelio estratificado es mucho más resistente a las agresiones, ya sean físicas o biológicas. Y por lo tanto, el epitelio cilíndrico ciliado es un epitelio más débil, ¿no? Que lo hace susceptible a cualquier agresión. Entonces, cada vez que pensamos en que, ¿por qué el cuello uterino es afectado? ¿Por qué? Porque justamente es ahí donde se encuentra un epitelio que realmente puede ser atacado por este virus. Y no solamente hablar de un ataque individual, sino ataque de una superpoblación. Es decir, tengo que ver que haya una superpoblación viral. No solamente eso, sino un tiempo alargado de permanencia del virus en la vagina, rodeando el cuello uterino. Esa es la manera como el epitelio se va transformando durante el tiempo, ¿no es cierto?, a metaplasia, displasia, anaplasia, que es el cáncer. Entonces, ojo, no solamente hay virus, sino qué cantidad de virus hay, ¿no?
sea, ¿qué población viral? Y 3, ¿cuál es el tiempo que ha habido de exposición a esa carga viral? Entonces, pensemos siempre en ese epitelio del cervix, que es el epitelio de transición, que es un epitelio bastante susceptible de ser atacado por este virus. Generalmente hablamos del 16 y 18, que son los más peligrosos, y fundamentalmente hablamos del 16, ¿no es cierto?, que es el mucho más peligroso y que puede ser el que genera el cáncer de cervix en cualquier momento en el tiempo, en el contacto permanente que tiene el virus en esta parte del epitelio, ¿no? Entonces, ojo, virus, 2, población viral, ¿no es cierto? 3, la continuidad en el tiempo, ¿no? Y la presentación también del epitelio, ¿no? La ectopía, ¿no? La ectopía la hace más susceptible, es decir, que es ese prolapso que hace el endocervix hacia afuera, ¿no? La mujer en su etapa reproductiva, estrogénica, hay un pequeño prolapso, eso se llama ectopía, ¿no? Prolapso del endocervix hacia el exocervix. Esa parte justamente es el epitelio de transición que la hace susceptible al virus papiloma, ¿no? Es la zona de transformación. Un epitelio que está todavía en transición, ¿no? Está transformándose recién a escamoso. Es una zona muy débil del epitelio. Y mucho más si hablamos de niñas, ¿no? De niñas, de mujeres muy a temprana edad, donde el epitelio todavía es inmaduro. Entonces, es muy fácil ahí de ser sometidas a una transformación epitelial producto de este virus, ¿no? Producto de este virus. Entonces, hay que prestar mucha atención a esa zona, que es la zona que probablemente ahí se inicie este cáncer que hoy en día está matando prácticamente a la mujer, ¿no? Con esos cambios que ocurren, como la metaplasia, ¿no? Metaplasia, cambio de epitelio para poder resistir las agresiones externas. Es decir, ya no ser cilíndrico, sino a un epitelio más resistente. Eso se llama metaplasia, ¿no? Y para luego pasar a lo que es displasia. Luego cáncer, ¿no? Esa es la manera como ocurre este fenómeno biológico de cambios, ¿no?, que ocurre en el epitelio del cuello uterino. Sabemos muy bien que el cáncer se genera porque hay alguna alteración genética dentro del ADN de la célula, ¿no? 2, porque hay productos que llamamos productos oncogénicos o oncogenes, ¿no es cierto?, que van a anular o van a inhibir la acción de ciertas sustancias que se encargan de regular esa reproducción celular, ¿no es cierto?, que son los que trabajan a nivel de G1 para que pasen a la G2, que es la parte ya reproductiva, ¿no? La célula bien revisada, bien evaluada, antes de pasar a la reproducción, ¿no es cierto? Siempre la revisa, ve que realmente el ADN está completamente correcto, ¿no es cierto?, para reproducirse. Si no está correcto, hay un cambio en algún tipo del ADN, ¿no es cierto? Alguna molécula ha sido cambiada, eso se llama mutación, entonces el epitelio de la célula pasa a revisión a G0, ¿no? Para que repose, para que hagan cambios en el ADN, se repare muy bien y luego recién pase a la reproducción, ¿no es cierto? Eso es importante, es decir, lo normal es que ocurra así, ¿no? Pero ¿qué pasa con este virus papiloma, no? Tiene sus proteínas, ¿no? Como es la molécula 6, 7, que están en la cápside del papiloma, que trabajan a nivel de las células, ¿no? Y trabajan a nivel de la P53, ¿no es cierto?, que son los que ayudan a este tipo de evaluación celular, ¿no es cierto?, ayudan bastante a inhibir ese crecimiento previa controlación celular, ¿no?, para que no pasen cualquier célula a reproducirse, ¿no? Cualquier célula no puede reproducirse así fácilmente, tiene que ser evaluada antes de pasar a la reproducción. Entonces, es así como ocurre este fenómeno, que si no es revisada,
pasa la célula mutada directamente a generar lo que se llama la displasia y el cáncer. Es así como se va generando esta transformación a cáncer. Entonces, ojo, los primeros cambios ocurren en el epitelio, es decir, antes de que traspase la membrana basal, ¿no? Eso es lo que se conoce como NIC, ¿no? Neoplasia intraepitelial, ¿no? NIC. Entonces, antes de hablar de cáncer invasor, ¿no? Hablamos del NIC. El NIC es justamente lo que Papa Nicolau nos informa, ¿no? Cada vez que tomamos un Papa Nicolau, lo que vamos a ver es que nos informan los NIC, ¿no? ¿Qué es eso? Neoplasias intraepiteliales, ¿no? Desde NIC 1, NIC 2, NIC 3, ¿no? Eso, ahí estamos hablando recién de lesión intraepitelial. Fácil de curar, ¿no? Entonces, ojo, hasta ahí la célula neoplásica no ha traspasado la membrana basal. No ha logrado traspasar la membrana. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar ahí nosotros, por eso que la prevención es muy importante, porque si nosotros hacemos Papa Nicolau, estamos detectando las lesiones intraepiteliales. ¿Y qué son ellas? Son lesiones altamente curables, altamente curables. ¿No? Entonces, fíjense, estas lesiones intraepiteliales, la mayoría es producida por el virus papiloma, la mayoría, ¿no? Existen más de 100 variedades de papiloma, pero lo que nos interesa son 15. Hay 15 están vinculados al papiloma. Y de los 15, el que más nos interesa es el 16. Este virus sí está directamente relacionado con el cáncer de cervix invasor, ¿no? Entonces, de todos los virus, los clasificamos y decimos que los de alto riesgo, ¿no?, están directamente vinculados, ¿no?, como es el 16, 18, 35, perdón, 45 y 56. Están totalmente vinculados, ¿no? Y luego tenemos riesgo medio, riesgo bajo, que están vinculados ya con otras patologías, ¿no? Papilomas, condilomas, etcétera, etcétera. Bien, entonces este virus, ¿no?, una vez que ingresa a la célula del cuello uterino, va haciendo cambios, ¿no es cierto?, en su ADN. La proteína E, la proteína 7, va ocupando prácticamente partes del ADN de la célula, ¿no? Y la transforma. Pues una vez que ya el núcleo, que tiene el ADN genético heredado de los padres, tiene una reproducción celular normal, ¿no es cierto? Una vez que ese núcleo es contagiado con estas moléculas que luego ingresan al ADN, ese ADN está enfermo, es lo que llamamos ADN mutado, ¿no? El ADN está mutado, ese ADN mutado ya va a tirar para fabricar células cancerígenas, no va a fabricar células normales, no, células cancerígenas. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo en la vacuna, ¿no? Entonces, estos cambios, estas proteínas del papiloma son las responsables del cáncer de cervix. Esa es la forma como, cómo se mete en la célula, ingresando al ADN de la célula propia para tomar el poder, ¿no? Tomar el poder de la célula y hacerla reproducir a su antojo, a su antojo. Entonces, ahí tenemos los problemas, ¿no es cierto?, con algunos, incluso con la P53. ¿Qué hace la P53? La P53 lo que hace es llevar a la muerte a la célula, es decir, la apoptosis, ¿no? ¿Qué pasa ahí entonces si inhiben a la P53? Si la inhiben o la suprimen, la célula no pasaría a apoptosis, no muere. Es una célula prácticamente, digamos, inmortal. Es inmortal, se sigue reproduciendo, 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 y esa es la manera como el cáncer invasor de cervix sigue pues, para adelante, ¿no? No hay forma de que eso se revierta, ¿ya?
Entonces, la idea es que nosotros podamos encontrar lesiones pues, en etapas tempranas, que son los NIC, ¿no? Los NIC son muy importantes para nosotros por la parte del tratamiento que le vamos a hacer. Fíjense ustedes, para que tengan una idea de los NIC, ¿no es cierto? Ahí tenemos el epitelio prácticamente y vamos a ver cómo va generándose los grados que van directamente a vincularse con el cáncer in situ y el cáncer invasor. Grado 1, displasia leve, ¿no es cierto? Vemos que solamente ha afectado algunas células columnares que están cerca de la membrana basal. Grado 2, ya hay más compromiso del epitelio, del epitelio del cuello uterino, ¿no? Grado 3, ya hay un epitelio, prácticamente está ocupando todo el epitelio, ¿no? Grado 3, y grado 4, pues que ya es el carcinoma in situ, ya es el carcinoma que está ahí ocupando el epitelio. Tratamientos curativos hasta ahí, ¿no? Y luego ya cuando pasa la membrana basal, hablamos de un cáncer invasor. Fíjense cómo ya las células rompen la defensa de la membrana basal y invaden los tejidos profundos, ¿no? Entonces, mayor grado, mayor problema, ¿no? Eso es lo que se conoce como la biología del cáncer. Biología del cáncer, es decir, cómo se inicia a cómo va terminando, ¿no? Bethesda, ¿no? Hace una clasificación que la que utilizamos ahora en ley de bajo grado, ¿no? Y de alto grado, ¿no? Eso prácticamente, la de bajo grado engloba al NIC1, ¿no? ¿Qué es el NIC1? Es la lesión intraepitelial donde ya hay cambios celulares, o es el grado leve, ¿no es cierto? Donde hay cambios celulares, pero que todavía pueden revertirse a la normalidad si tomamos, digamos, a la mujer, le damos sus charlas de higiene femenina, le damos sus charlas de mejorar su estado inmunológico, ¿no es cierto? Le damos sus charlas para que evite todos los factores que bajan su inmunidad, como son el tabaco, el alcohol, ¿no? Las drogas, y además si se protege de la carga viral. Si educamos a la pareja también por su promiscuidad de la pareja, ¿no es cierto? Para que no sigan sobrecargando virus en la parte de su cuello uterino. Entonces, es importante que esto se revierta a la normalidad, si es que trabajamos así, ¿no? Pero si la mujer sigue haciendo de las suyas, sigue, ¿no? Teniendo más carga viral, porque no toma precaución con el esposo, que también es, ¿cómo se llama? Le trae carga viral, ¿no sé? Porque es promiscuo, entonces hay problemas ahí, ¿no? Por eso es importante no solo educar y convencer, tiene que haber cambio de actitudes. De lo contrario, no se va a revertir a nivel normal. Va a progresar al nivel 2, al NIC 2 o al NIC 3. Y ahí estamos hablando de lesiones de alto grado, ya, de alto grado, que requieren ser enviadas a nivel 2, donde hay colposcopía. Hay ginecólogos que manejan colposcopía, miran bien el cuello, toman biopsia de las lesiones sospechosas y tenemos su resultado, ¿no? Es importante, ¿para qué? Para tratarlo lo más temprano posible. Se pesca una lesión sospechosa en el centro de salud, pasan al nivel 2, donde se le hace su su colposcopía, su biopsia, se define de una vez el cuadro, ¿no? Y agarramos el toro por las astas, ¿no? En un estadio más precoz. Estos son todos los cambios que van produciéndose en el cuello uterino, ¿no es cierto? Desde un cuello normal, como se ve rosadito, ¿no? Con un orificio intacto. Ya en el NIC 2, el NIC 1 también se ve un cuello casi normal, con algunas manchitas blancas todavía, ¿no? Pero ya el NIC 2 y el NIC 3 ya se ven lesiones ya prácticamente ulceradas, ¿no? Ulceradas, sangrantes, para ver ya el cáncer invasor, que ya vemos que hay un cuello deformado, hay crecimientos vegetativos dentro de su estructura que nos habla así ya a grandes rasgos de sospecha de un carcinoma de cervix, ¿no? Entonces, los pacientes deben ser derivados inmediatamente para biopsia y procedan a hacer su tratamiento cuanto antes. No podemos tenerlo en el centro de salud, hay que enviarlo rápidamente a un centro especializado para que reciban su tratamiento. Eso en cuanto a la forma como se presentan localmente, pero el cáncer del cervix no para ahí, sino que invade, avanza hasta vagina, compromete la parte, el tercio inferior, ¿no es cierto? Tercio medio de la vagina lo va comprometiendo,
va comprometiendo también la parte externa, los parametrios, ¿no es cierto? Va comprometiendo también adelante, que es la vejiga, va comprometiendo el recto, que está en la parte posterior. Es decir, que en su evolución biológica comienza a atacar todo lo que hay dentro de la pelvis. Recuerden que la mujer tiene más órganos que el varón, ¿no es cierto? Porque tiene ovarios, tiene trompas, ¿cómo se llama? Útero, que no lo tiene el varón. Entonces, es una zona bastante estrecha, muy pegada están ahí los órganos. El útero está prácticamente pegado al recto y pegado a la vejiga. Entonces, fácil de comprometerlos. Entonces, es una paciente que en cualquier momento puede llegar, ¿no es cierto?, en estadios muy avanzados. Están llegando ya que las necesidades, tanto del 1 y el 2, pasan por la vagina, porque se ha fistulizado, se ha creado un conducto entre el recto y el útero, y entre la vejiga y el útero. Entonces, es más fácil que estas sustancias salgan por la vagina donde no hay esfínteres, ¿no es cierto? Entonces, nuestras pacientes en estadios avanzados suelen venir por este tipo de molestias, ¿no? Y también, como todo cáncer, se disemina a distancia, ¿no es cierto?, afectando el hígado y los pulmones, que sabemos que son los órganos donde más metástasis hay, porque hay, digamos, son órganos que más circula la sangre por ahí, ¿no? Porque son órganos, tanto el pulmón para su oxigenación de la sangre y tanto el hígado para su metabolización. Es importante saber que por qué se afecta más ahí, porque esos dos órganos es donde más circula la sangre, y si sabemos que los cánceres se diseminan por vía hematógena, entonces es fácil de que asienten en cualquiera de ellos, se localicen. Y conociendo que la célula cancerosa pues tiene esa capacidad de crecer en cualquier lugar, no interesa que esté en su lugar, puede desarrollarse en cualquier lugar, crecer y seguir multiplicándose. Para ella es fácil sobrevivir, ¿no? Bien, entonces recuerden que primero es una invasión intrapélvica, una diseminación local intrapélvica, y luego pasar a distancia, como son hígado y pulmón, ¿ya? ¿Correcto? Ahí tenemos los dos tipos histológicos más frecuentes de cáncer de cervix, ¿no? El carcinoma epidermoide, que es el más común, 75% es epidermoide, ¿no? Y tenemos también el adenocarcinoma, que va a afectar la parte de los cervix exclusivamente y que está en un 25%. Entre los dos hacen 100%. Son los dos cánceres de cervix más frecuentes, que hoy en día hablamos muchísimo de patólogo allí con eso. Este es un epidermoide o si no es un adenocarcinoma, ¿no? Tratamiento es igual. Tratamiento es igual para los dos. La génesis viral también lo es. Así que esa parte no hay que preocuparse, ¿no? El virus siempre está comprometido, ¿no? Y lo otro importante es, como le dije, es el tiempo de exposición que ha tenido esta señora con el virus, ¿no? Más tiempo. Mire cuánto demora entre generarse de un NIC leve o de una displasia leve a pasar a un cáncer invasor. Mire, oscila entre 10 a 20 años. Si hoy hablamos que el pico más alto de cáncer es entre 34 y 38 años, quiere decir que estas lesiones comenzaron a aparecer, ¿no es cierto?, a los 14 o a los 17 años, ¿no? Si hablamos así de tiempos, si decimos que 20 años, ¿no? Entonces, ojo, no es un cáncer que aparece de la noche a la mañana, es un cáncer que aparece en un tiempo prolongado, donde hay tiempo suficiente para poder hacer diagnóstico precoz. Hay tiempo suficiente, por eso se dice que el cáncer de cervix es el cáncer más prevenible que existe en nuestro cuerpo. Es el cáncer más prevenible. Entonces, jóvenes, aquí el virus es causante. Aquí y hay que hablar bien claro, es de transmisión sexual, no es del baño, no es de la toalla, es de transmisión sexual, ¿no es cierto? No ocurre otra mayor. ¿Cómo ingresa? A través de la actividad sexual. No puede ingresar por otros medios, ¿no? Entonces hay que promover a que la mujer use siempre, ¿no? Como en otros países, el varón no anda el condón, sino la mujer anda su condoncito por si acaso el varón se descuide, ¿no? Ella es la que se previene, en su cartera no le falta su cigarrillo y su preservativo, para evitar que ella se cuida mucho de la mujer en otros países, ¿no? Es decir, no depende mucho del hombre, en ese sentido. A veces, si esperamos de que él lleve su condón, es más difícil, ¿no? Y si no lo hace, hay problemas. Entonces, ella siempre anda su preservativo
en otros países, ¿no? Acá tenemos otro tipo de comportamientos, pues ver es no aceptable mucho en nuestra población, ¿no? Pero en otros países, ¿no? He trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en otros países, he podido observar que las mujeres, ellas mismas, buscan su médico para la planificación familiar, es decir, están muy metidas en la parte del cuidado de la salud de ellas, ¿no? Hablarle de las múltiples parejas es importante, ¿no? Es decir, pues si hablamos de carga viral, hay que decirles que mientras más amplitud de varones que pueda tener, pues hay más posibilidad de que sea infectada, ¿no? Por este virus. Entonces, en ese sentido hay que hablar con las mujeres de una relación sexual, ¿no es cierto?, responsable y de una pareja que realmente no sea promiscua también, ¿no? Porque es él a veces el que trae el virus de diferentes mujeres y una mujer sana puede infectarse por tener una pareja, ¿no? O un varón que es promiscuo. Entonces, el virus así es como contamina a la mujer, ¿no? Es así como llega a la mujer. Y de esa manera las mujeres hoy en día están pues con un cáncer que es frecuente en su cuerpo, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que trabajar muchísimo con la inmunidad de la paciente. Hay que evitar, la mujer no puede estar con el cigarrillo, no puede estar con el alcohol, no puede estar con la marihuana, eso le baja sus defensas. Y al bajar la defensa está muy propensa a que el virus siga haciendo daño en su epitelio, por un lado, ¿no? Por otro lado, haciéndole los conocimientos de cuál es la forma como ella entra en contacto con el virus y evitar medicamentos que generan inmunosupresión, que serían los que bajarían la inmunidad y por lo tanto le restarían a la paciente luchar contra el virus papiloma. Bien, entonces el riesgo va a depender del tipo de virus papiloma, ¿no es cierto? Si adquirió pues un 16 o un 18, pues aquí ya está, porque la mayoría se contamina de otros virus, ¿no? Las señoras vienen por papilomas, vienen por úlceras que sangran, ¿no es cierto? Vienen por verrugas, ¿no? Porque tienen los otros virus de papiloma. Son las otras variedades, las de riesgo medio y riesgo bajo. Pero la que se infectó con los virus de alto riesgo, ojo, ellas sí están prácticamente en un camino hacia el cáncer. Y por otro lado, el tiempo de infección que tengan, ¿no? Un tiempo prolongado, que no se hizo un control, no tuvo un chequeo ginecológico, pues eso le va a llevar a un cáncer, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la población, mucho el tiempo de acción, mucho de la son pacientes inmunocomprometidos por ambas causas. Uno, porque tienen una alimentación, una dieta muy mala, ¿no es cierto? O porque están tomando medicamentos inmunosupresores y algunos factores ambientales, como el dije, que es el tabaco, el alcohol, ¿no es cierto? Que hay que tomar medidas muy serias para poder erradicar, ¿no? Y, por supuesto, ¿cómo evitamos esto? La vacunación, ¿no? Hay que hablar muchísimo de la vacuna monovalente, tetravalente, que son muy buenos para las niñas de ciertas edades y también es buena para cualquier mujer que está en edad reproductiva. Por supuesto, el programa estatal cubre a las niñas de forma gratuita y obligatoria para ellas, ¿no? Todas las niñas que están en 5º año de primaria, ¿no es cierto?, deben ser vacunadas obligatoriamente. Después de que ustedes deben agarrar su centro de salud, tomar inmediatamente con su enfermera, con su técnica, ir a los colegios a vacunar, programar con el director de plantel la vacunación, para que el director pida el consentimiento informado a los padres y los tengan todos llenos y programar un día la vacunación, porque la vacuna se la va a dar a ustedes Geresa, que es donde están las vacunas del papilomavirus, y se programará una fecha para vacunar. Entonces eso hay que hacerlo cuando lleguemos a un centro de salud, programar nuestra vacunación conociendo eso. Y por supuesto les digo que la vacunación está para cualquier mujer en etapa reproductiva, por supuesto tiene que pagar su vacuna, ¿no es cierto? Le va a hacer muy bien a ella y también vacunarse a los varones, que le va a hacer muy bien a él también al vacunarse porque va a evitar el cáncer de pene, le va a evitar las verrugas, los condilomas que pueden aparecer en su cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con
hay que hablar muy en serio sobre la vacunación. ¿Cómo se presenta el cáncer de cervix, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones más tempranas, ¿no? El sangrado. Sangrado vaginal anormal. ¿Qué quiere decir eso? No es la menstruación, ahí normal. Es un sangrado que está en cualquier momento de la menstruación, ¿no? Intermenstrual. O se le conoce como postcoital, ¿no? Tiene que ver con la relación sexual, postcoital. Otros síntomas, las molestias vaginales, los flujos, con olores así desagradables, a podrido, a putrido, ¿no? O un dolor al orinar, ¿no? Y están los síntomas ya que nos hablan de cáncer avanzado, ¿no es cierto? Que ya son el estreñimiento, la orina con sangre, la anemia, ¿no es cierto? La pérdida de peso. Todos ellos son síntomas ya que nos hablan de un cáncer más avanzado. ¿Cómo hacemos prevención, jóvenes? Con el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es sencillo, tomar una muestra de las células que están en el cuello, ¿no es cierto? Tenemos espéculos que son descartables, son completamente estériles. Lo vamos a hacer en jóvenes de 21 a 75 años, ¿no es cierto? Vamos a meter el espéculo, vamos a abrir la vagina, vamos a ver cómo está el cuello, y una vez que lo vemos, podemos tomar la muestra, ¿no es cierto? Ya sea del exocervix como del endocervix, ¿no? Nuestra obligación es hacer los dos. Por eso enviamos 2 láminas al patólogo para que el patólogo lo examine y nos diga qué tipo de células encontró, ¿no? Es importante, estas células sean evaluadas por el patólogo, que es la TIE. Él es el que va a ver los cambios citológicos y que nos ayuden a decir que es una displasia leve o es una displasia moderada, ¿no? O es un NIC1 o es un NIC2, 3. O es un ley, ¿no? De bajo grado o un ley de alto grado, ¿no? Como para que enviemos al paciente al nivel 2, Hospital La Merced, Hospital Belén, nosotros para que se le haga la colposcopía. La colposcopía es un microscopio electrónico donde tiene un monitor, ¿no es cierto? Y donde el ginecólogo observa el cuello, esa imagen va al monitor y la paciente está mirando su cuello en el monitor, igual que su esposo que lo acompaña, está mirando el cuello en su monitor. No tiene necesidad de agachar la cabeza y mirar con el microscopio. El que mira el microscopio es el ginecólogo. Y a veces el ginecólogo mira el monitor. Mira el monitor y trabaja ciegas, ¿no es cierto?, con la colposcopía. Y entonces, ellos son los que hacen las biopsias, pues, porque ellos ven las lesiones así muy evidentes, previa coloración, ¿no es cierto? Aplican el Lugol, ¿no? Aplican el Lugol, ¿no? Que es una solución de yodo. Esta solución va a impregnar el cuello uterino, sobre todo donde hay células sanas que tienen glucógeno, y lo va a convertir en un color así como un color caoba, ¿no? Entonces, es más o menos como la primera imagen que vemos ahí, ¿no? Parece un helado de chocolate, ¿no? Es el color que toma el cuello uterino, la célula del cuello uterino cuando le impregnamos con el Lugol, ¿no es cierto? Y los puntitos blancos son sospechosos. Es ahí donde el patólogo toma la muestra para proceder a la biopsia. Toma la muestra, hace biopsia, espera 5 días y ya está el resultado, ¿no? Entonces, es importante, el colposcopista primero hace esa técnica que se conoce como IVA, ustedes lo van a escuchar IVA, en los centros de salud lo hacen IVA, ¿no? Ahí usan el vinagre es vinagre casero, lo usan y genera algún cambio en las células y ya saben cuál es la célula que pueda estar alterada, ¿no? IVA positivo, IVA negativo. IVA positivo ya lo mandan a colposcopía. Y el Papa Nicolau sí hay que esperar que venga el informe del patólogo. Es por eso que generalmente estos estudios se hacen a la par, ¿no? En los centros de salud. El IVA inmediatamente está el diagnóstico, ¿no? Hecho por una buena digamos, experto. Obviamente las obstetras son capacitadas para la técnica de IVA, les enseñan a ellas qué es lo que realmente es sospechoso. Inmediatamente ella, sin esperar al Papa Nicolau, ya está enviando a nivel 2 para que le hagan la colposcopía. Porque el Papa Nicolau demora más, demora siempre 4 o 5 días en llegar desde los centros donde es la revisión de la lámina y de vuelta al paciente. Y esto es lo más rápido que se puede hacer, ¿no? Generalmente demora un mes, a veces a mes y medio, pero tratamos de avanzar, hacerlo en menos de una semana, ¿no? Entonces, esas son las lesiones, fíjense, que podemos encontrar según esta, ¿no? Alto grado, bajo grado, según la de Richard, el NIC1, NIC2, NIC3,
y según la OMS son displasias, ¿no? Displasias. ¿Y cómo vamos a atacarlas? ¿Cómo vamos a tratarlas con la conización? La displasia leve va a su casa. Va a su casa, observamos. Próximo control, 6 meses, ¿no? 6 meses. Los tratamientos que tenemos para el NIC es la criocirugía, que es el uso del nitrógeno, que lo usan los dermatólogos para lesiones de la piel, ¿no es cierto? También se usa para matar las células, desde que la criocirugía. Nitrógeno, óxido de nitrógeno, que es frío, y el cono, ¿no? Que es importante para sacar solamente la parte enferma del cuello uterino. Muy útil sobre todo en las mujeres que están en etapa de reproducción, porque ellas necesitan conservar el cuello uterino. Lo necesitan porque no tienen hijos. Entonces en ellas se practica el cono. En mujeres que ya son multíparas, evidentemente se hace mejor la histerectomía ya. Muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Porque cuando hacemos cono, esa paciente va a vigilancia cada 3 meses. Cada 3 meses Papa Nicolau. Vigilancia, vigilancia. Porque no estamos seguros si lo hemos sacado todo, ¿no? O puede haber una recidiva, una recaída ahí en la zona. Entonces, mujeres que ya han tenido hijos, ellos autorizan de una vez que les hagamos el útero. Los ovarios no. La histerectomía no incluye ovarios, solamente cuerpo de útero, todo lo que es útero y cuerpo y cuello uterino. Ahí está cómo se saca el cono, que es un pedazo del cuello uterino, conservando la arquitectura del cuello, ¿no? El cono, los diferentes elementos con que hacemos cono, el cono frío, que es un bisturí, el cono con láser, ¿no? Y el cono con el asa de Henry, que es el electrobisturí. El tratamiento se hace en base a los estadios, ¿no es cierto? Para el estadio 1A, ¿no es cierto? Generalmente se emplea la conización, se saca un pedazo del cuello uterino, se conserva el cuello uterino, se conserva el útero, y el 1A2, que ya es un poquito más grande, ¿no es cierto? Se puede hacer la histerectomía radical, ¿no? Con vaciamiento ganglionar. Cada vez que hablamos de radical, es extraer los ganglios también. El 1B, ¿no es cierto? Y 2A1 ya llevan completamente la histerectomía radical, ¿no? Para los estadios más avanzados, radioterapia y quimioterapia, ya no se hace cirugía. A partir del 2B, ya no se hace cirugía. Está contraindicada la cirugía, lo que hace es más bien es exacerbar el cuadro, ¿no? Entonces, para el 2B en adelante es radioquimioterapia, ¿no? Están dentro de este grupo los que son 1B2 y 2A2, que son los de mal pronóstico también. A pesar de ser estadios tempranos, son de mal pronóstico. Entonces, mejor hacemos van a recidivar si los operamos, entonces mejor van a radio y quimio. Que es un tratamiento local como la cirugía, también es bueno, ¿no? También es bueno. La quimioterapia que se hace ahí es una quimioterapia de sensibilización nada más. No es una quimioterapia convencional que se usa para tratar el cáncer, ¿no? Que son 3, 4 medicamentos que se emplean, que es, ahí sí hay caída de cabellos, hay diarreas, hay una serie de alteraciones, mucositis, baja defensas. No, la quimioterapia que se hace acá es solamente de sensibilización. Es decir, es que voy a hacer que las células que están en G1, G0, perdón, pasen a G2. Sí, se reproduzcan. ¿Por qué? Porque la radioterapia va a atacar a las células que están en reproducción. No va a atacar a la célula cuando esté G0 ni G1. Entonces, ¿qué hace el cisplatino, que es el medicamento que usamos de quimioterapia? Es invitar a la célula a reproducirse. O sea, lo saca del G0, de G1, lo saca de ahí y lo pasa a reproducir. Y ahí es donde la radioterapia comienza a matar. Por eso que se asocia a los dos, quimio, radioterapia, ¿no? Eso es lo ideal en el tratamiento local con radioterapia, que puede reemplazar a la cirugía. ¿Ok? Entonces, amigos, eso es lo que realmente se hace, el screening, la vacuna, tenemos la tetravalente, la monovalente y la bivalente. El pronóstico va a depender mucho del estadio. Tenemos el 1B, que es el que da mejores resultados, 75% de curación. El 2A, ¿no? Porque no está incluido el 2B, el 2A, 60%. El 2B baja a 40%, el 3, 30%, y el 4 no hay curación. Prácticamente ninguno se cura, porque la mayoría de ellos es avanzado, ¿no? Ahí no perdemos curación.
Las vacunas que se está vendiendo, muchas en la Brasil, en la parte privada se venden, el Cervaris también, ¿no es cierto? Que para cubrir la prevención en mujeres incluso de más de esa edad, ¿no? Mujeres que están en etapa de reproducción y cubre no solamente el 16 y 18, sino también el 6 lo hace, que tiene que ver con infecciones más genitales del hombre y la mujer. Bien, si no hay más preguntas, si no hay preguntas que hacer, por favor, sobre el tema. Sí, doctor, una pregunta. Sí, escucho. Oh. Doctor, una pregunta. Si una mujer adquirió el VPH, por ejemplo, el 13 o 14 y ya bueno, tiene su pareja y esa pareja, digamos, como si yo, digamos, ha tenido múltiples parejas, ¿no? Pareja, ¿no? Y tiene el VPH 16-18, la mujer que adquirió el VPH 13 o 14 puede evolucionar al 16 o al 18. No, no, no. Es por eso que es mejor hacer la prueba molecular, ¿no es cierto? Donde explicamos el virus ya, ¿no? Con nombre propio. Si es 16, es 16, ¿no? No cambia. Si es 18, 18 no cambia, ¿no? Por eso que le prestamos atención a esas mujeres que tienen ya el 16 y 18, ¿no? Porque los otros tipos de virus, pues solamente hacemos control, ¿no? Ahí entonces no cambia si No ha adquirido el 13 o 14. si ha habido un cáncer que se desarrolló con esos virus, no. Es muy probable que haya habido una sobrecarga de otro virus, del virus 16, que ese sí fue el que transformó el cuello uterino en el Otra tiempo. pregunta, doctor. Dijo que es muy efectivo, no digamos tanto efectivo sino el uso de condón, sino mediante un VPH, pero hay contraparte donde dice que hay contacto, solo el contacto de cadera con cadera y no es tan efectivo el condón ante este virus del VPH, ¿no? Sí, pero disminuye muchísimo, ¿no? El condón te protege muchísimo también. Por supuesto, no un 100%, ¿no? Pero sí hay una prevención, ¿no? Claro, sí. Y por supuesto, la presencia de la integridad pues, del condón, ¿no? O sea, muchas veces no ocurre así, ¿no? Por eso es que hay que educar también para el condón, ¿no? O sea, cómo te colocas, ¿no es cierto? Los cuidados que tienen que tener, condones que son de farmacia, que no han sido soleados, que tengan una fecha de vencimiento. Todo eso hay que ver porque ocurre, por ejemplo, que a veces se usan condones que están ya muy vencidos o han sido soleados y no tienen pues una acción de protección, ¿no? Y a veces lo hacen con condón y de repente se sale, no te lo colocan y eso es un problema ya de contagio, ¿no? O sea, tiene que ser desechado y nuevamente usar otro condón, ¿no? O sea, dentro de lo que es el capítulo de uso de condón, hay mucho en internet como para leer y educarse, ¿no? En ese tema. ¿Cómo tiene que ser la práctica del uso de condón? Bien, si no hay más preguntas, nos despedimos. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Las vacunas tienen una eficacia del 100% en la protección? en el caso de los cánceres que generan cáncer, sí. E incluye incluso algunos virus que son también frecuentes de infecciones, ¿no? Virales. Siempre la mujer no nos va a la consulta por la cervicitis, perdón. La cervicitis, ¿no? Que son generadas por virus. El ginecólogo cauteriza mucho a veces ese tipo de lesiones. Él sabe que esas lesiones son virales, son benignas para él, ¿no? Que generalmente la producen virus que no son cancerígenos y cauteriza, ¿no? Pero lo ideal es que un ginecólogo, pues, primero haga una colposcopía, ¿no? Visualice bien ese epitelio, tome muestras, ¿no? Y que luego pueda tomar cualquier acción, ¿no? Como la cauterización o el cono o la histerectomía. Eso es lo ideal que debe hacer un ginecólogo, ¿no? Ya no estamos en el tiempo de antes, donde no había colposcopía, por ejemplo, ¿no?
no había técnica de IVA, técnica de Lugol, no había. Entonces, el ginecólogo pues tenía su aparato de cauterizar y cauterizaba todo, incluyendo cáncer, ¿no? Y eso no debe hacerse ya. La mujer hoy en Doctor, día ya sabe que, ya conoce qué es colposcopía. Los ginecólogos ahora todos tienen su colposcopio, todos tienen ya su colposcopio, saben que tienen que trabajar así, su ecógrafo, tienen todo, están todos preparados ya. doctor, Sí, me hablaba. entonces la criogenización es para, por ejemplo, para mujeres que tienen o sea, verrugas o ya Está cáncer. comprobada la crioterapia. Sí, la La crioterapia. crioterapia se hace solamente para lesiones leves nomás. Pero cuando ya están con NIC NIC 1 y, o displasia el, leve. y la conización ya es cuando ya están en Ya NIC 2 la o lesión es 3. más, es un ley grave o un NIC 2. Ese cono ya. Si es una paciente joven, vamos a decir 20 años, 25 años, y todavía no tiene hijos, hay que tratar de hacerle un cono, ¿no? Porque ella desea tener sus hijos, ¿no? Entonces hacemos un cono, si justifica hacer cono, por supuesto, ¿no? Si está en un NIC 2, ¿no? Hacemos un cono y la vigilamos cada 3 meses por la recaída, ¿no? Pero si ya es una chica de 25 años y tiene ya 2 hijos, 3 hijos, bueno, conversamos con ella, ¿no? Que lo mejor sería hacer una histerectomía para olvidarse ya de estarla controlando. Si ella lo acepta, lo hacemos histerectomía, ¿no? Por eso dice conización o histerectomía, ¿no? Va a depender mucho de la persona, de la mujer, ¿no? En qué estado está, ¿no? De reproducción. Doctor, una pregunta. Sí, Si una mujer, por ejemplo, ha contraído el VPH, la vacuna en ella serviría de algo? O sea, sí, para que está controle demostrado, el VPH. sí, está demostrado que su uso en una persona que ya ha tenido las sexuales, ¿no? Que lo use, ¿no? Y mucho más todavía si la señora se ha hecho su prueba molecular y sale que no tiene virus. No tiene virus y es una señora que está en edad reproductiva, que tiene hijos y no tiene virus. Mucho mejor para ella. Muy bien, Doctor, chicos. una Sí, pregunta. Doctor, una pregunta. En el caso del NIC, como usted comenta, eso solamente se sabe en qué estadio está cuando le sacan el Papa Nicolau, la muestra, ¿verdad? claro, la única forma de darse cuenta, porque el patólogo te da el tipo de célula que encontró, ¿no? ¿Qué cambio ha habido en ella? Para hablar de una displasia leve tiene que haber un cambio en el epitelio, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. No hay por qué. Bien, entonces nos vemos, estamos en contacto nuevamente, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego.